hablando aquí en Ojalá con la profesora Ángela Guerrero, bióloga, profesora del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene maestría en Ecología también de la Universidad de la Florida en Gainesville. Y nos está, alertando sobre, o mejor dicho, ilustrando sobre los constreñimientos, las limitaciones en que tiene que desarrollarse el conocimiento científico. Cosa que quizás hoy ya se ha superado un tanto, aunque vimos al presidente Bush en los Estados Unidos prohibiendo el trabajo con las células madres, precisamente la investigación con células madres. Y creo que el presidente Obama levantó la prohibición. O sea que fíjense ustedes cómo hay este tipo de cosas todavía, y ya usted decía ahorita, profesora, lo lamentable de eso, puesto que la humanidad puede beneficiarse muchísimo de los estudios con las células madres, sobre todo para el tratamiento de muchísimas enfermedades. Pero bueno, es un problema histórico, ¿no? Porque hablábamos ahorita de, por ejemplo, a Miguel Servet, que descubrió la circulación de la sangre y que, sin embargo, pues en su época, eso representó un problema gravísimo, porque la Inquisición entendía que esos eran conocimientos que no podían darse a conocer así, no podían... y le costó la vida a Miguel Servet, sus investigaciones. Y en esos tiempos era clandestino todo lo que se hacía, porque era completamente... Bueno, Vesalio hacía sus trabajos clandestinamente, iba a los cementerios a desenterrar, pero era escondido porque no se podía tocar el cuerpo humano. Porque estaba prohibido. Eso era una blasfemia. Lo que quiere decir es que la ciencia ha venido desarrollándose a contrapelo del Estado, a contracorriente de la religión, y de las instituciones. Y en muchos casos de las clases dominantes, que en la mayoría de los casos también están muy cercanos a las religiones y al Estado. Sin embargo, hay mientras una cosa más atrás en la antigüedad, más difuso todo, era todo lo mismo. Lo que tiene que quedar claro es que el papel de la ciencia y del conocimiento, ¿cuál es en la sociedad? A la gente, ¿qué debe quedarle claro sobre esto? Es sobre todo tratar de desentrañar los misterios del universo, de nuestro mundo, de nuestra realidad cotidiana. Con el propósito de mejorar la calidad material y espiritual de la vida del ser humano. Porque otro no ha de ser, mientras no descubramos los otros planetas que deben haber por ahí con seres humanos igual que nosotros o de otro tipo, nosotros estamos solos. Somos los únicos que hacemos ciencia hasta ahora. Ángela, nosotros que nos dedicamos parcialmente a la política, al periodismo, que tenemos una curiosidad por estar leyendo por aquí y por allá, nosotros sentimos, Ángela, también muchas veces que los trabajos, las opiniones que ofrecen otros políticos no están sustentadas, y aquí voy a cometer un atrevimiento, en un razonamiento científico. O sea, aquí cualquiera dice cualquier cosa sin demostrarlo, sin pruebas, sin fundamento, sin datos estadísticos de ningún tipo. Es decir, va a llover mañana, y dice, ¿pero de dónde? No, porque yo creo que va a llover. Y este gobierno no sirve, y este gobierno no ha invertido en tal cosa. Y dice, pero ¿tú tienes cifras? No. Es decir, además de que no se estudia ciencia, la ciencia, ¿verdad? No se practica, por lo tanto. No se le enseña a razonar científicamente a la gente. Es decir, la gente dice cualquier cosa y no busca sustentar sus afirmaciones. Entonces de ahí que tenga muchas ideas, creencias absurdas. Sí. Y además tenga una visión de la vida también incompleta. Hay demasiado campo todavía para la especulación y para la brujería y para las cábalas, cualquier cosa. Sí. Cualquier cosa. Y eso es importante que la gente entienda y haga y practique la ciencia. No hay que ser un científico. Exacto, a eso iba, no hay que ser científico. No, si la historia está llena de ejemplos de gente sencilla, incluso autodidactas como Juan Bosch. Sí.
el mismo Pedro Mir, son gente de nuestro país. El mismo Marcano. Eugenio de Jesús Marcano fue un maestro normal, de escuela normal, porque era el único grado académico disponible en su licey. Pero fue reconocido como un científico redondo. ¿Por qué? Porque dominaba más de una disciplina, muchas disciplinas juntas. Era un naturalista, lo cual no es común hoy en día. Hoy en día los científicos son más especializados. Mi preocupación también va, Ángela, como profesora, como madre, que tú eres, y abuela. Sí. ¿Verdad? Aunque eso no es... No viene al caso. No debemos tratarlo mucho, ¿no? Pero yo estoy muy orgullosa feliz de ser abuela, claro abuela. que sí, muy bien. A mí me parece claro que sí. Son unos nietos muy chulos. Muchos padres nos están viendo, muchos padres. Yo creo que podríamos recomendarle que tengan esa preocupación de que enseñen a razonar, y de que enseñen a sus hijos a formarse juicios y a opinar a partir de hechos concretos. Si usted no puede comprobar una cosa, ¿verdad?, pues no la afirme. De manera objetiva. De manera natural, porque los niños son científicos por naturaleza. Recuerdo que hablamos de eso. Y quisiera dar un ejemplo de mi nieto Daniel, que tiene 8 años. Y el otro día, a él le gustan mucho los dinosaurios. Obviamente yo estimulo eso, porque imagínense, yo soy bióloga. Y le compro libros y todo. Entonces estamos hablando de los dinosaurios y los cocodrilos, que si los dinosaurios y los cocodrilos están emparentados. Entonces inmediatamente... Qué ventaja de tener una profesora en casa, ¿eh? Daniel me sale con la pregunta: ¿y por qué si los dinosaurios se extinguieron, los cocodrilos todavía están vivos? Sí. Si eran contemporáneos, yo me quedé pasmada, porque esa pregunta no se hace. Algunos alumnos míos de la universidad a lo mejor no me hacen una pregunta así. Y yo le dije: muy buena pregunta, Daniel, buena pregunta. Entonces empecé a pensar la forma más sencilla de explicarle que los cocodrilos tienen un estilo de vida diferente, una forma de vida, están muy relacionados con el agua. Los dinosaurios ya eran totalmente independientes del agua, y que esa forma de vida más acuática de los cocodrilos le permitió sobrevivir mejor, y que además los cocodrilos pueden durar hasta 1 año sin comer. Entonces eso también le permitió más elasticidad en su adaptación para poder adaptarse a lo que los dinosaurios no pudieron. Entre otras muchas cosas, pero el razonamiento cosas de Daniel que él puede, muy lógico, ¿verdad? Claro. ¿Por qué uno y por qué otro no? Claro. Que pero es ahí está, lo que hay que estimular. Pero ahí está, tú le diste una explicación razonada, no mágica. No mágica, y es que está. Pero tú lo pusiste a pensar, y él tiene eso, y él tiene una base para razonar. Ya él aprendió el proceso de razonamiento. Entonces eso hay que insistir con los padres. Porque también eso viene en el desarrollo natural del pensamiento. Y Ramón ha insistido mucho en esto, ¿no? Si de no esta se educación castra, que memoriza, que no le enseña a las personas a razonar. Que esa enseñanza memorística lo que hace es dañar el funcionamiento del cerebro. Yo tengo que pelear con mis alumnos todos los días para evitar la memorización, porque eso impide el flujo natural del razonamiento científico. Entonces yo vivo peleando, ¿y por qué? ¿Y por qué? Entonces yo, cuando en la mayoría de mis clases son los alumnos los que presentan los temas, y yo hago preguntas. Ok, claro. Tenemos que irnos a una pausa, profesora. Así que quédese ahí, que todavía nos queda un poco más de esto de la ciencia y del conocimiento. Volvemos enseguida. Cuídese, quédese ahí.